Hola amigos, en este video vamos a ver el tema de perímetros y áreas de la geometría analítica. Fíjense, este tema lo vamos a abordar resolviendo el siguiente problema. Dice, supongamos que el polígono de la figura de abajo, es decir, esta figura, representa un campo de cultivo con medidas en metros, ¿ok? Del que necesitamos conocer su perímetro para colocar una cerca, es decir, vamos a colocar un alambrado con postes que rodee el perímetro pues, del terreno, y su área. Necesitamos conocer entonces el perímetro para colocar una cerca y su área para estimar cuántas plantas se podrán sembrar en él si cada planta necesita 1 metro al cuadrado para desarrollarse bien. ¿Ok? Entonces vamos a conocer primeramente el perímetro y vamos a conocer el área. Recuerden ustedes que existen fórmulas para conocer el área de polígonos regulares, por ejemplo, un triángulo, un paralelepípedo, un rectángulo, un cuadrado, etcétera, etcétera. Son polígonos regulares porque tienen lados que miden la misma cantidad y existen fórmulas para ello. Pero cuando nuestro polígono es irregular, nuestra figura geométrica tiene varios lados irregulares, pues una forma de calcular el área y en particular el perímetro, pues es llevar este polígono a un plano cartesiano donde tenemos el eje de las abscisas o de las X y el eje de las Y y las ordenadas. Entonces lo llevamos al plano cartesiano y localizamos sus vértices en el plano cartesiano. Por ejemplo, se observa entonces que este polígono tiene un vértice A en 0,7, tiene otro vértice en 6,0, tiene un vértice C con coordenadas 3,-4. ¿Ok? Entonces cada una de sus esquinitas, de sus vértices, son puntos en el plano cartesiano. Bien, ahora se preguntan, pues, ¿cómo podemos calcular el perímetro? Pues el perímetro es la suma de los lados. Entonces hemos estado viendo en otros videos que existe una fórmula para calcular la distancia entre dos lados, ¿sí? Como la raíz de x2 menos x1. Entonces esta fórmula la podemos utilizar de la siguiente manera. Aquí tenemos lo siguiente, fíjense, en general para determinar el perímetro de una forma geométrica pues sumamos la longitud de todos sus lados. En particular en esta figura pues tenemos las coordenadas y basta conocer la distancia entre estos dos puntos. Ya sea la distancia de A a B o de B a A es la misma distancia, es decir, las coordenadas de x2, y2 pueden ser las de A o pueden ser las de B, como ustedes lo quieran. Simplemente hay que considerarlas de forma correcta y calcular cada una de estas distancias. Entonces en la siguiente diapositiva lo que tenemos pues es el cálculo de la distancia AB, que es esta, y luego tenemos el cálculo de la distancia BC de aquí a acá, ¿sí? De BC. Entonces me estoy yendo en este sentido, sales en el sentido horario. Entonces si calculamos, pues tenemos que las coordenadas de B son las primeras que aparecen, ¿sí? Es x2 menos x1 más y2 menos y1, ¿sales? Y entonces tenemos que 6 menos 0 al cuadrado, pues nos da 6 al cuadrado, más menos 7 al cuadrado, ¿ok? Es 49, 6 por 6, 36 y 7 por 7, 49, nos daría la raíz de 85, lo que podemos aproximar como 9.22, ¿sales? De forma análoga lo hacemos para el caso de la distancia BC. Esto nos da un 5 raíz de 25, esto es 5, y podemos darnos una idea de si estamos haciendo bien las cosas. Fíjense, la distancia de AB es mayor que la distancia de BAC. Me regreso a la figura y pues de AB claramente es mayor que la distancia de BAC. Esta distancia que hemos calculado tiene un valor de 5 y esta de 9.22, ¿sales?
Y así le seguimos entonces con la distancia del punto C al punto D, del D al E, del E a A. Y hemos calculado que hay dos distancias parecidas y otras dos iguales. ¿Cuáles son estas distancias? Pues esta y esta miden 9.22, esta y esta miden 5 y esta mide 6. ¿Sales? Que se puede apreciar lo que se puede apreciar en la figura. Entonces, de esta manera, el perímetro de esta figura, pues simplemente le vamos a llamar P y va a ser la suma de estos valores y el resultado nos queda 34.44 metros. Vamos a ver por qué quedan metros, porque nos dice que cultivo cuyas medidas se encuentran en metros. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la unidad que se considere, pues el perímetro puede ser centímetros, metros, yardas, etcétera, etcétera. En este caso son metros. Ahora, para el cálculo de la fórmula del área, pues resulta entonces que si podemos conocer el área de ciertos polígonos regulares, pues en principio existe una fórmula para un polígono irregular como el que nos interesa, y en principio eso significa que podemos calcular el área siempre de cualquier polígono, ¿sales? Y esto es bien interesante y muy fuerte. O sea, es un resultado muy fuerte que independientemente de la forma que sea este polígono, este punto puede llegar aquí, pero este puede estar más acá. O sea, puede estar bien chueco este polígono, ¿sí? Con una cierta cantidad de lados, y podemos calcular esa área, ¿sales? Así sea cualquier forma que tenga este polígono, podemos calcular esta área simplemente llevándolo al plano cartesiano y haciendo lo siguiente. Bien, para ello entonces tenemos que en el cálculo del área vamos a utilizar una fórmula que se conoce fórmula del área de Gauss. Gauss es un personaje que entra dentro de las matemáticas, que tiene un montón de desarrollos. Entre ellos, pues esto que nos permite calcular el área de esta figura geométrica. Y nos dice que el área es igual a un medio por el determinante de una matriz. Una matriz donde en la primera columna va a tener las coordenadas en X de cada uno de los puntos que estamos viendo acá. Cada uno de los puntos tiene coordenadas X y Y. Entonces, los vamos a meter en la primera columna, los correspondientes al eje de las abscisas, y en la segunda columna vamos a acomodar los valores del eje de las ordenadas, es decir, los valores en Y. Pero vamos a hacer lo siguiente: fíjense que vamos a iniciar con unas primeras coordenadas que les voy a llamar X1, Y1, y vamos a incluir al final de nuevo las coordenadas de ese punto. Es decir, fíjense, si yo inicio con las coordenadas del punto A, luego voy a incluir las coordenadas del punto E, las del D, las del C y las del B. Y finalmente voy a terminar incluyendo las coordenadas del punto A de nuevo. Normalmente se dice en este tipo de ejercicios pues que nosotros tenemos que ir en el sentido antihorario, es decir, en este sentido, como se los dije anteriormente. Si vamos en el sentido horario, tenemos que considerar, una vez que calculamos el área, el valor absoluto del cálculo de este determinante. Yo sé bien que estarán viendo este video estudiantes de bachillerato, que es donde se ve este tema, y que quizás no hayan escuchado para nada sobre determinantes. El asunto de las determinantes y el determinante de una matriz, pues es un tema de matemáticas, de la álgebra lineal, que se ve en ingenierías y se ve en las licenciaturas, es decir, en educación superior. Eso ustedes lo van a ver más adelante dependiendo de la carrera que elijan. Pero ahorita nos quedamos con que simplemente hay algo que se llama una matriz y que le encontramos el determinante a esa matriz, ¿sales? Y ahora estoy poniendo estas líneas que indican el valor absoluto. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, si yo me voy en este sentido, en el sentido horario, ustedes van a obtener de este determinante un valor negativo. Entonces lo que se dice normalmente es que si lo haces en el sentido horario, consideres el valor absoluto, es decir, si da -4,
pues vas a considerar el valor positivo y lo vas a considerar como un 4. Siempre vas a considerar un número positivo, independientemente de que tengan un valor negativo. Entonces yo he puesto simplemente que quiero el valor absoluto del valor que obtengan, para no tener ninguna restricción en el sentido de cómo se vayan incluyendo esos puntos. Pueden irse en el sentido antihorario o en el sentido horario, ¿sales? Y al final simplemente considerar el valor absoluto. Ahora, esto que se ve muy feo y que ya les digo que lo van a ver mucho más adelante en cuanto a determinantes y matrices, pues al final se resuelve de esta manera. O sea, de esto podemos pasar a esto. Fíjense, yo tengo, abro corchetes y tengo una suma de términos entre un paréntesis menos otra suma de términos, ¿sales? Si hay una resta de sumas de términos. Fíjense, tenemos x1 por y2, x1 por y2 más x2 por y3, ¿ok? Entonces, el primer término, la primera suma de términos resulta de irnos de arriba hacia abajo, Entonces tenemos x1 por y2, x2 por y3, x3 por y4. Si ven, el subíndice en y siempre es un número más adelante. Este es x1 y lo tenemos y2, x2, y3, x3, y4. x4, y5 y así nos vamos a ir hasta llegar a xn por y1, que es y1, repetimos la coordenada inicial, ¿sales? Menos, y ahora vamos a irnos de abajo hacia arriba, x2 por y1 más x3 por y2 más, y así hasta llegar a x1 por yn. Fíjense que cuando voy de abajo hacia arriba, el subíndice de la coordenada en x es mayor. Es el caso opuesto a la primera suma, ¿sabes? Entonces, al final, esta área se transforma en simplemente multiplicar los valores de las coordenadas en primera instancia y luego restar esta multiplicación de las coordenadas. Vamos entonces a encontrar el área. Ya encontramos el perímetro, y el área para nuestra figura geométrica va a ser de la siguiente forma. Aquí tengo yo los valores, fíjense, estoy considerando 0,7 y luego tengo menos 6. El siguiente valor en x es menos 6 y luego 0. ¿Qué significa? Pues tengo 0,7 y luego tengo menos 6,0. Me fui en el sentido antihorario. Entonces voy a obtener un valor positivo. El valor absoluto de un valor positivo es un valor positivo, pero bien me pude haber ido en este sentido. En este sentido, pues ahora sí que queda para ustedes que puedan comprobar lo mismo que voy a hacer, pero en el sentido contrario, ¿sales? Esto les podría ayudar a entender un poco qué es lo que se hizo con esa fórmula. Bien, entonces nos regresamos al cálculo y pues vamos a tener, abrimos corchetes, hay que multiplicar por un medio. Esto se me pasó decirlos, en la fórmula aparece un medio de esto que realicemos acá. Por supuesto, siempre hay maneras de entender. Y profesor, ¿cómo tenemos esta fórmula, ¿no? A veces como estudiantes pues nos dan formulitas, y eso será tema para otro video, pero siempre se pueden argumentar por qué el área de un polígono irregular es de esta forma. Siempre hay una manera de decir por qué, ¿sales? Bueno, entonces seguimos sustituyendo los valores en x y los valores en y vamos a tener 0 por 0, luego menos 6 por menos 4, menos 3 por menos 4, 3 por 0 y 6 por 7. Y luego tenemos menos, de abajo hacia arriba, menos 6 por 7, menos 3 por 0, 3 por menos 4, 6 por menos 4 y 0 por 0. Por supuesto, siempre pueden omitir el producto de ceros, ¿sales? Esto lo pueden hacer mucho más compacto. Yo aquí lo pongo nada más para ejemplificar. Hacemos estos productos y sumamos lo que dan esto, 0 por 0, 0, y lo tenemos menos por menos más, 6 por 4, 24, y aparece un 24, 3 por 4, 12 positivo, y aparece 6 por 7, 42.
¿sabes? Ahora, este menos lo ponemos acá y luego nos vamos a hacer las operaciones que están aquí. 6 por 7, 42, pero queda negativo. Y luego tenemos menos 3 por 0, 0, 3 por 4, 12, negativo. Y luego tenemos 6 por 4, 24, negativo. Y todo esto en el valor absoluto, ¿sales? Ahora, esto 24 más 12 más 42 nos da 78 menos, y lo siguiente nos da menos 78, pero menos por menos más, entonces 78 más 78 nos queda valor absoluto de 156. Si lo hacen en el otro sentido, en el sentido antihorario, les va a dar menos 156, valor absoluto de menos 156. Eso lo consideran como 156 entre 2 y nos da 78 metros al cuadrado. Tenemos un área de 78 metros al cuadrado, es decir, podemos sembrar 78 plantas en ese terreno, porque cada planta va a requerir un área de 1 metro al cuadrado para desarrollarse bien, como dice este problema. Como ven, es bastante simple, o sea, es nada más llevar la figura geométrica a un plano cartesiano, ubicar los puntos, independientemente de la forma que ésta tenga, pues siempre pueden calcular su perímetro utilizando la fórmula para la distancia, y pueden calcular el área de esa figura utilizando esta fórmula. Esta fórmula también se le conoce como, hay una relación algo así como la fórmula del gavete, le dan diferentes nombres. Yo estoy usando digamos que el nombre más general, que es fórmula del área de Gauss, pero está relacionado con cómo se ata uno los gavetes de un zapato por los cruces que se forman aquí, ¿no? De arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces pareciese que estuviesen los gavetes de un zapato atados, ¿no? Entrelazados. Entonces, bueno, son nombres que se les dan por ahí, pero quédense con que es la fórmula del área de Gauss para el cálculo del área de un polígono irregular. Bueno, jóvenes, hasta aquí nos vemos. Bueno, y antes de terminar este video, bueno, decirles que también, si funciona esto para un polígono irregular, también funciona para un polígono regular, ¿ok? Simplemente que para los polígonos regulares pues existen algunas fórmulas y podríamos evitar el mandar ese polígono a un plano cartesiano, ¿sabes? Bueno, ahora sí, hasta aquí dejamos este video y nos vemos en uno próximo. Hasta la próxima.